Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? En realidad, para mí es muy grato volver a reunirnos, volver a tener estos encuentros. Y bueno, esta es la segunda parte del segundo periodo. La primera parte, nosotros vimos un tipo de texto narrativo, que era ¿cuál? La leyenda. La leyenda, muy bien. La leyenda. Entonces, nosotros en ese ejercicio hicimos dos partes, ¿no? La primera, que era la lectura de una leyenda, que era un ejercicio de comprensión lectora, y la segunda parte, que era de producción textual. Entonces, siempre esa segunda parte, la idea es que ustedes escriban, crean, inventen el tipo de texto correspondiente. En este caso, la leyenda. Entonces, a veces me sorprende un poco que hasta el momento algunos estudiantes no se dan cuenta que lo más importante de ese ejercicio es hacer el texto, escribir el texto. Todo el ejercicio que se hace en el libro de planeación de lectura es planear la lectura, pero lo más importante de ese ejercicio es que ustedes realmente hagan, crean, inventen, escriban un texto. Entonces, en esta segunda parte nosotros vamos a ver los textos instructivos, ¿vale? Y hoy vamos a empezar a desarrollar la tercera actividad de la guía número 2, que es con respecto a los textos instructivos. Entonces, les voy a pedir en este momento que vayan a CIAN a la semana 3 y revisen y abran la actividad, la tercera actividad. ¿Vale? ¿Están conmigo? ¿Pueden ustedes ir a CIAN? ¿Sí? Profe, yo aquella guía ya la descargué y estuve leyendo de la guía y eso, el desarrollo es, ¿cómo se llama? Muy complicado, pero no lo entendía mucho. Y no En sabía que no verdad. habían dado clase. Bueno, entonces la idea es que ahora vamos a aclarar un poco esas dudas que tengan y vayamos realizando, desarrollando esta guía, ¿vale? Entonces, me imagino que ustedes ya la tienen ahí, ¿sí? ¿Ya la tenemos ¿Estoy ahí? en la 4? ¿Estoy en La, la 4? la semana 3. Está en la semana Ok. 3, la tercera actividad, ¿vale? ¿Están conmigo? Diseño. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ir realizando esta actividad. En esta clase, por el tiempo que tenemos, no vamos a alcanzar a desarrollarla toda. Vamos a aclarar como las dos primeras partes. Entonces, voy a arrancar contándoles qué vamos a ver hoy. Les doy pues otra vez la bienvenida a la clase. Una breve introducción, pues que ya la estamos realizando. Vamos a leer el objetivo, vamos a dar algunas instrucciones para luego empezar a realizar la parte de su guía que dice activa tus saberes previos, luego dice profundiza sobre este tipo de texto y luego dice aplica lo aprendido y entonces en esa parte nosotros tenemos que leer un texto de indicaciones de un juego, el sudoku, y de una receta de sándwich de pollo, ¿vale? Entonces, el objetivo de la clase, acá yo anoté, chicos, el objetivo como de la guía número 2. Entonces les voy a leer y es con respecto al texto instructivo. Entonces, al terminar de realizar la guía número 2, el estudiante habrá conocido lo que es un tipo de texto instructivo, como son las indicaciones, las reglas de juego, la receta, y creará y escribirá uno de estos textos
para afianzar sus habilidades de lectura y escritura, a la vez que descubrirá cómo la intencionalidad de los textos es una referencia que permite diferenciarlos. Entonces acá hay una anotación con respecto al logro del segundo periodo. Quiero recordarles que el logro del segundo periodo es que ustedes y que nosotros aprendamos a diferenciar los tipos de texto por su intencionalidad. Entonces la leyenda tiene una intención por la cual fue escrita, ¿no es verdad? Y también este tipo de textos instructivos también tienen una intención. Entonces, al conocer esa intención por la cual están escritos los textos, nosotros podemos diferenciarlos, ¿vale? Entonces, el objetivo es que primero conocer de qué se trata este tipo de texto para luego realizar y producir un tipo de texto instructivo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a recordar nuestras reglas de clase, nuestros acuerdos, y le voy a pedir a un estudiante que lea estos acuerdos. ¿Quién quiere hacerlo? Yo, Listo, Andrea, dale. Yo, señor. A ver, primero Andrea, luego lees tú la siguiente parte. Dale. acuerdos. Sé autor de tus actividades. La copia te desaparece. La nota para quien copia una actividad y para quien la presenta es 1.5. Las respuestas que se copian tienen 0 puntos. Al desarrollar las guías, escribe solo la respuesta de las preguntas. No tienes que transcribir las preguntas. Envía las actividades solo por la plataforma de Cian 365. No se recibirán ni por WhatsApp, ni por correo, ni por mensajería de Cian, solo cuando haya un acuerdo con el estudiante. Muy bien, gracias. Entonces sí, chicos, para recordarles otra vez que la copia te desaparece. ¿Por qué? Porque tú no vives un propio proceso y tú no eres autor de tus opiniones, de lo que escribes, de lo que haces. Entonces te camuflas detrás de otra persona que no eres tú. Entonces te desapareces. Y la idea en este proceso, chicos, es que ustedes desarrollen esas habilidades tanto de leer como de escribir. Nadie puede hacerlo por ustedes, ni el profesor, ni sus papás, ni sus amigos. Cada uno tiene que ser autónomo y desarrollar esas habilidades. Y la forma de desarrollarla es escribiendo y leyendo. No importa que lo hagamos tan bien o que sea perfecto, ustedes están en un proceso y lo importante es que ustedes no se pierdan ese proceso, que ustedes lo vivan y así poco a poco vamos a ir mejorando tanto en la lectura como en la escritura en la medida en que ustedes hagan ese ejercicio. Bueno, y lo otro es que obviamente uno se da cuenta cuando copian de Google y la respuesta, porque por lo general esas preguntas son respuestas personales y uno nota pues que las trajeron de Google, además porque todos los estudiantes copian del mismo lugar y bueno, entonces les hagan el ejercicio, no se lo pierdan. Listo. Ahora vamos a hablar de la nota. Bueno, la nota es 5, ya sabemos eso, pero esta actividad, la actividad está dividida en 3 partes, que es activa tus saberes previos, que tiene un valor de 0.5, aprendamos un poco más o profundicemos, que es 0.05,
y aplica lo aprendido, o sea, el ejercicio de comprensión lectora vale 4 puntos. Entonces, la guía hay que desarrollar todas sus partes para que saquen el 5, ¿vale? Listo, entonces, a ver, ¿qué entendimos de esto? ¿Cómo vamos a calificar estas guías? ¿Quién me puede comentar? Dale, Laura Sofía, dinos. Señor, las guías van a ser calificadas en 3 partes, que serían saberes previos, la lectura y aplicar aprendido. Las 2 primeras partes se califican con 0.5 y la de aprender aprendido en 4. Perfecto, gracias Laura. Sí, entonces para que lo sepamos de antemano, que es importante realizar todos los puntos. Entonces vamos a empezar a realizar la primera parte que se llama saberes previos. ¿Qué significa esto, chicos? Nosotros, por lo general, durante toda nuestra vida, hemos leído, hemos visto, nos han dicho textos instructivos, ¿sí o no? Es decir, cuando vamos por ejemplo, a hacer un juego que no sabemos, tenemos que leer las instrucciones. Si queremos armar un juguete o queremos armar un mueble, tenemos que ver el manual de instrucciones. Sí, o sea, en muchas cosas, ahorita acabamos de leer los acuerdos, son instrucciones. Entonces, hemos tenido la experiencia de leerlos, de escucharlos, y por eso tenemos ideas, saberes previos de lo que esos tipos de textos son, ¿vale? Eso es súper importante porque ustedes dicen, ven, yo conozco esto, yo ya sé esto. Y luego vamos a profundizar un poquito más en lo que ustedes ya conocen. Entonces, la primera pregunta de la guía con los saberes previos es, ¿qué características has observado en este tipo de textos? ¿Qué características has observado en este tipo de textos? Entonces, yo les pregunto ahora para que ustedes vayan anotando en esa parte, ¿qué características ustedes han observado en los textos instructivos? ¿Qué notan? ¿Qué ven en esos textos? ¿Cómo son? Imágenes, gráficos, Muy bien. Andrea Camila, ¿qué quieres decir? Imágenes, gráficos, ¿qué más? Andrea. Pues, más que todo, instruyendo, porque de eso se trata, instructivos, instruye. O sea, te da como instrucciones, los pasos de lo que vas a hacer o una explicación. Perfecto, entonces tenemos imágenes, gráficos, tenemos el paso a paso para hacer algo, ¿no es cierto, Camila? Un orden. Muy bien. Un orden, ¿qué más? Muy bien. Exacto, miren que todas estas apreciaciones son muy atinadas porque eso es lo que tienen los textos instructivos. Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta. Luego, la segunda dice, ¿para qué sirven este tipo de textos? ¿Para qué sirven? Laura Sofía. Señor, normalmente instruyen, intentan enseñar, va dirigido a una persona que quiera aprender a hacer algo en específico que se puede aplicar en la vida cotidiana y trata de hacerlo lo más simple posible para que la persona no se enrede y entienda. Perfecto, Laura Sofía, muy bien, miren, ahí está. Sirve para enseñarnos algo, para mostrarnos cómo se realiza un juguete, cómo se hace un juego, cómo se hace una tarea. Perfecto. Entonces ustedes miren que todas estas ideas que ya tienen saberes previos, pueden ir anotando en su libreta, puede ser,
Vayan anotando porque esas son las respuestas a estas preguntas de la guía. Luego dice, con tus propias palabras, ¿cómo lo definirías? Con tus propias palabras, ¿cómo definirías estos textos? Si tú tuvieras que definirlos, si fueras el autor de un libro que va a definir este tipo de textos, ¿qué escribirías? ¿Cómo lo definirías? Ya sabemos para qué sirven, cómo son. Laura, dale. Señor, simplificándolo sería un tipo de texto que intenta enseñar al lector o a la persona que está leyendo o viendo el texto a hacer algo, producir algo, cocinar algo, saber algo, y lo organiza, el texto está organizado normalmente en orden numérico para hacer más simple su lectura, comprensión y que la persona pueda hacer bien lo que quiere. Laura, excelente, muy bien. Miren que Laura nos ha hecho una definición y ella ha abarcado muchas ideas, ¿no? Que ahí está el paso a paso, que está numerado, que sirve para enseñarnos a realizar algo, que bueno, que ahí nos faltaría que tiene imágenes. Miren que ya tenemos prácticamente la definición. Entonces, ¿ustedes están escribiendo, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Ah, muy bien. Esos puntos ya los había como que realizado ahí a como lo Bien. entendí. Perfecto, sí. Sí, Esta sí es primera... parecido a lo que dicen aquí con lo que escribí en la guía. Se parece. Perfecto, No es muy todo, pero se bien. parece. Vale, sí. Cada uno tiene su manera de decirlo y en esta primera parte no se trata como de atinar, sino simplemente pensar en qué es lo que yo sé, saberes previos. Miren que es muy sencillo, pues yo he observado y ellos tienen esto, sirven para esto y yo los definiría de esta manera. Entonces ese es el saber previo que ustedes ya tienen. Ahora, la siguiente parte es profundizar sobre este tipo de textos. Entonces, ay, se me va a apagar el computador. Listo, ay, perdón. Es que ha estado la batería bajita. Bueno, entonces ahora les voy a compartir la pantalla para mirar. ¿Sí la están mirando, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Vale. Entonces, vamos a leer, vamos a profundizar un poquito en lo que ustedes ya conocen y vamos como a definir ese concepto de lo que son los textos instructivos, ¿vale? Entonces, le voy a pedir a 3 estudiantes que me ayuden a leer el concepto 1, el concepto 2 y el concepto 3. ¿Quiénes se anotan? A ver, ¿quién dijo? Ay, Andrea, Jessie y Anthony. Ah, bueno. Entonces, el primero Andrea, luego Jessie, luego Anthony, ¿vale? ¿Listo? Andrea, Jessie y Anthony. Entonces, Andrea, la primera definición. Ok. Concepto y definición. El texto instructivo es aquel cuyo propósito es reunir las reglas, las indicaciones que sirven para llevar a cabo una tarea específica. Perfecto, Andrea. Entonces, miren que dice acá que el texto instructivo tiene un propósito y es reunir reglas, indicaciones que sirven para llevar a cabo una tarea específica, reglas, indicaciones
que sirven para llevar a cabo una tarea específica. Listo, ahora sigues, Jessy, la siguiente definición. ¿Qué pasaría? Ya. Los textos instructivos. Seña quitó la presentación. La que Sí. ¿Qué pasó? Como que se le fuera el bus. Ajá, o se la apagó el computador. O se la puedo. No me digas que se le fue la luz. Yo aquí solita no me quedo. Se salió a propósito. ¿Quién? Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? No creo que se quiere salir. Ya entró. Ya, ok. Ya, señor. Hola. ¿Está Sí. o no está? Sí está, pero le estoy preguntando si sigo leyendo. No, no la veo. Andrea. Hola. Andrea, hola, es que tenía apagado el micrófono, no me había dado cuenta yo misma. Jessy, entonces ya puedes volver a leer. Bueno, los textos instructivos enumeran y describen una serie de pasos ordenados que deben ejecutarse para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, receta de cocina. Las normas que rigen un juego. Los pasos que hay que seguir para armar un mueble, un juguete, etc. Perfecto, Jessy. Entonces, miren que los textos instructivos enumeran y describen una serie de pasos, enumeran y describen una serie de pasos que deben ejecutarse para alcanzar un objetivo, ya sea realizar una receta, hacer un mueble, un juguete, hacer una tarea de matemáticas. Entonces, nos enumeran y describen una serie de pasos ordenados que deben ejecutarse para alcanzar un objetivo. Listo. Entonces, ahora el siguiente concepto. Andrea. Yo. Señor, venía Anthony. Era yo. Ay, perdón, Sí, Anthony. venía. Anthony. Anthony. Bueno, Discúlpame, Anthony. Dale. bueno.
Las instrucciones son textos informativos cuyo objetivo es enseñarnos a hacer actividades que necesitamos con frecuencia. Perfecto. Entonces, miren, las instrucciones son textos que informativos, nos informan acerca de cómo hacer una actividad que necesitamos con frecuencia. Entonces, miren, estos tres conceptos apuntan a lo mismo, a una serie de pasos ordenados, a enseñarnos a realizar actividades que necesitamos, nos dan indicaciones para llevar a cabo una tarea específica. Perfecto. Ahora, distintos tipos de textos instructivos los podemos encontrar en carteles, en manuales, en tutoriales, en guías. Ustedes llegamos, por ejemplo, a un hospital y vemos un cartel grande que nos dice, nos dan algunas instrucciones, esta oficina queda aquí, esto no sé qué, primero saque este papel, luego llévelo a tal lugar, en fin. Entonces siempre encontramos carteles con instrucciones, manuales. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, nos dan, por ejemplo, un manual donde nos explican cómo debemos usarlo, cómo debemos limpiarlo, en fin. Entonces siempre hemos visto esos manuales, también tutoriales, pues ahora miramos bastantes tutoriales porque necesitamos aprender un ejercicio de matemáticas o algún curso que queremos hacer. Entonces nos están explicando continuamente y dando instrucciones. Y las guías que los docentes estamos enviando, ustedes se dan cuenta, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no es verdad? Les dicen cómo realizar la actividad que tienen que entregar. Y estas instrucciones utilizan textos, palabras, utilizan imágenes, utilizan gráficos y utilizan símbolos. Perfecto. Ahora vamos a leer intención comunicativa. ¿Quién quiere leer intención comunicativa? Yo, Jessy. A ver, ¿o quién no ha leído? Andrea, ¿vale? Entonces, Andrea, intención comunicativa. las reglas del juego, así como las recetas de cocina o los manuales de uso de algún electrodoméstico, son ejemplos de textos instructivos. La comunicativa o finalidad de los textos instructivos es lograr una acción por parte del oyente o del lector. Muy bien, muy bien. Entonces, acá la intención comunicativa, ustedes saben que uno de los logros de este periodo es diferenciar esa intención comunicativa de cada texto para que nosotros podamos entender cuáles son las diferencias de los textos. Entonces, miren que la intención comunicativa del texto instructivo es ¿cuál? Según lo que acabamos de leer, según lo que está allí. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Cuál? Enseñar. Enseñar, pero más allá de enseñar. Lograr una acción por parte del oyente o del lector. Perfecto, exacto. Informar. Es lograr, ¿no es cierto? Es lograr que el oyente haga algo. Esa es la intención comunicativa. Es lograr una acción por parte del oyente o el lector. Entonces, obviamente, por ejemplo, cuando las leemos, mida 1 metro de tela, entonces hacer la acción. El que está siguiendo las instrucciones dice, 1 metro de tela y lo mide. Levante 10 centímetros la madera, entonces la persona levanta 10 centímetros la madera. Coloque el cable en el computador, entonces la persona lo hace. Entonces, ¿cuál es la finalidad comunicativa? Lograr una acción por parte del oyente, ¿vale? Lograr una acción por parte del oyente. Entonces, estos textos, chicos, tienen unas claves,
¿sí o no? Cada texto tiene unas características que lo hacen único. Y en este caso, este texto también tiene esas características o esas claves que nosotros cuando leemos dice, ah, sí, mira, la clave A, la información es completa y ordenada. La clave B, la información es clara y precisa. La clave C, estos textos por lo general tienen recursos gráficos. Entonces, miren, estas tres claves son características que los hacen únicos. La información completa y ordenada, claridad y precisión y los recursos gráficos. Entonces, a ver quién quiere leer estas claves. Otra vez yo. Listo, Laura Sofía, Andrea y ¿quién más quiere leer? Laura Sofía, Jesús David. Jesús David, sí. Listo, entonces, Laura, Andrea y Jesús David, ¿vale? Laura, Andrea y Jesús David. Clave A, Laura. Clave B, Andrea. Clave C, Jesús David. Clave A. Clave A, la información completa y ordenada. El título expresa la finalidad de las instrucciones. Luego, la información preliminar, por lo general, lleva un subtítulo, donde se detallan puntos importantes. Por ejemplo, los materiales, el número de jugadores. Después, un conjunto de instrucciones encaminadas a la realización de la tarea concreta. Estas van ordenadas de acuerdo a las tareas requeridas. Aparecen generalmente numeradas conforme al proceso determinado. Algunas veces aparecen apartados de sugerencia y otros detalles importantes. Perfecto. Entonces miren que estos textos son muy ordenados y tienen una información completa. Desde el título ya te están diciendo cuál es la finalidad de las instrucciones. Luego hay una información preliminar que tiene algún subtítulo donde te dicen los materiales a usar, la cantidad de jugadores para el juego, las medidas, la calidad de los materiales, en fin. Luego vienen las instrucciones como tal, que te muestran las acciones que tienes que realizar. Y finalmente algunos traen apartados con sugerencias y otros detalles importantes. Entonces, la información es completa y ordenada. Entonces, ahora clave B. Dale. Clave B, claridad y precisión. Expresadas en forma clara, con un lenguaje preciso, para evitar dudas y confusiones. Los verbos suelen aparecer en distintas formas. Infinitivo, conectar. Imperativo, conecta. O en formas impersonales, se conecta. En un mismo texto aparece solo una forma del verbo. Es frecuente que las instrucciones incluyan expresiones que indican lugar, tiempo, orden, dirección, distancia, etc. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, la clave B, estos textos son claros y precisos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Para que no haya dudas y confusiones, porque una instrucción mal dada nos puede hacer retardar en lo que tenemos que hacer o incluso no hacemos nada porque uno dice, bueno, yo no entiendo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es esto? No entiendo. Entonces, estos textos instructivos tienen que tener un lenguaje preciso para evitar justamente las dudas y confusiones. Utilizan distintas formas del verbo, por ejemplo, infinitivo, conectar el cable al computador, levantar la madera hasta 7 metros, arrugar el papel, o sea,
el verbo infinitivo, pero también puede ser imperativo, es decir, como que da la orden, conecta, levanta, hazlo así, corrige, no, en fin, o sea, es imperativo, es como dándote una orden, o en forma impersonal, que se conecta de tal manera, se mide tantos centímetros, se arruga, se corta, es una forma impersonal, pero en un mismo texto solamente aparece una forma de verbo. Entonces, si utilizamos infinitivo, siempre infinitivo. Si utilizamos imperativo, siempre imperativo. Y si utilizamos una forma impersonal, siempre una forma impersonal. Y también es frecuente en estos textos que aparezcan expresiones que indiquen lugar, tiempo, orden, dirección, distancia, ¿no? Hazlo en la mesa, te vas a demorar 20 minutos para hacer la receta, el orden, entonces en primer lugar tienes que hacer esto, dirección, hazlo hacia arriba, hacia abajo, la distancia, necesitas 20 centímetros. Entonces miren que siempre hay claridad y precisión en estos textos. Ahora la clave C. Clave C. Los recursos gráficos. Apartados con subtítulos destacados en color o negrita. Marca gráfica, numeración. Elementos y mayor claridad. Imágenes, ya sean fotografías, ilustraciones o símbolos que sirven para acompañar la información. Muy bien, ajá, así es. Entonces, hay recursos gráficos que siempre los vamos a mirar, marcas gráficas como guiones, como viñetas, como números, primero, segundo, tercero, también imágenes, fotografías, ilustraciones o símbolos. Entonces, estas son características que nosotros encontramos en este tipo de texto, información completa y ordenada, claridad y precisión y los recursos gráficos. Entonces, en sus guías, estamos allí en la actividad número 3. Después de leer esto, después de que nosotros hemos visto ya esto, entonces hay una pregunta para comprobar lo aprendido. Y es, define lo que son las indicaciones, las reglas de juego, la receta. Lo que quiere decir ahí es define los textos instructivos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes ahora ya leyendo las definiciones y también las características, ¿qué dirían? ¿Qué escribirían ahí? Ustedes pueden escribirlo, ¿no? En su libreta para luego realizarlo o en la misma, en el desarrollo de esta actividad. Entonces, a ver, ¿cómo lo definirían? ¿Cuál sería la definición que harían de este texto? Anthony ha abandonado la reunión. Yo pensé que, listo. Jesús David, ¿quieres decir la definición? Bueno, yo coloqué es aquel cuyo propósito es reunir las reglas e indicaciones que sirven para llevar a cabo una tarea en específico. Perfecto. Yo también coloqué lo mismo, señor. Perfecto. ¿Alguien anotó algo más? ¿Camilo? ¿Camilo? Tiene ahí la manito levantada. Perfecto, Jesús. Puedes, Jessy, ¿qué quieres decir? Laura después. Jessy. No, señora, que tiene la mano levantada, pero yo tengo lo mismo que dijo Jesús David. Perfecto. Laura Sofía, ¿quieres agregar algo? Señor, son los tipos de textos instructivos son tipos de textos instructivos que explican varias cosas o acciones que se deben realizar en un orden específico y tienen una información bastante clara.
Perfecto. Miren que ya lo entendimos muy bien. Y luego la siguiente pregunta es, escribe cuáles son las claves de estos textos. ¿Cuáles son? Jessie, ¿cuáles son? Jessie, ¿tú levantaste la mano? Sí, ya va, señor. Dale. Yo, Ya, señor. Son yo, información completa y Sí, ordenada, sí, la señora. claridad y la precisión y Muy recursos bien. gráficos. Perfecto. A ver, Andrea Camila, dilas otra vez tú para que entre más las repetimos, más claro nos queda. Andrea. voy a decir lo que puse en la guía, porque ayer estaba como más, ahí, o sea, lo puse como a mis palabras, o sea, yo me entiendo, o sea, me Vale, vale. entiendes, ¿eh? Sí, sí, yo te entiendo. Un momento. Ahorita dices tú, Laura, después de Andrea Camila. Instruir, tener, tener gráficos, Muy imágenes, bien. Sí, ser breves, precisos. entendibles, claros, precisos. Perfecto. Y tener la información completa y ordenada. Ajá, Perfecto. y ordenado, y ordenado. Laura Sofía, a ver, dilas tú. Sí, señor. Ah, información completa y ordenada. Primero aparece un título que explica la finalidad de las especificaciones. Luego aparece un subtítulo en los que se encuentran detalles importantes. Después se presenta un conjunto de instrucciones ordenadas por números, guiones, viñetas, etc., etcétera, o ordenadas por fases, claridad y precisión. Todo está expresado de forma muy clara y sencilla para no confundir al lector. En este tipo de textos, los verbos aparecen conjugados en diferentes formas. También es frecuente el uso de expresiones que indican el lugar, orden, tiempo, distancia, etc. Los recursos gráficos. En muchas ocasiones la información va acompañada de recursos gráficos como imágenes, ya sean ilustraciones, fotografías o símbolos. Perfecto, Laura. Muy bien, excelente. Entonces, miren, hemos hecho un ejercicio muy bueno en esta mañana. Las dos primeras partes de la guía ya las hemos desarrollado y bueno, ya se nos terminó casi el tiempo, entonces lo que nos resta es que nosotros vamos a hacer ya la lectura, ¿no es verdad? La lectura de la guía que tenemos y la lectura. Entonces ya vimos, miren aquí en su actividad, activa tus saberes previos, ya miramos, explora un poco más las indicaciones, las reglas de juego y la receta, y respondimos las dos preguntas que habíamos hecho, y acá empieza, aplica lo aprendido. Entonces la lectura es el Sudoku, que es un juego de rompecabezas de números, que es, pues acá es muy completa y ordenada la Profe, información. puedes subir la guía. Subir La guía, más, o sea, hacia arriba, nosotras. ya, ¿quieres que la suba así? ¿Sí? Que Sí, dime. ¿Sí? No, no se te escucha. No se profe, que a escucha. mí no me aparece eso en la guía. ¿Qué no te aparece? ¿Esta Ajá, parte? en la guía. Bueno, entonces yo ahorita la subo a WhatsApp para que ustedes la puedan apreciar ahí, ¿vale?
En todo caso, miren, aquí está la lectura de un juego que es el Sudoku y también la lectura de una receta de sándwich de pollo con aderezo de pimentones. Después de leer cuidadosamente estos dos textos instructivos, entonces vamos primero a recuperar la información, Ok, luego ¿de esa guía hay dos actividades o solo hay una? es la misma actividad que ustedes saben que la hemos dividido en 3 partes y esta parte corresponde a aplica lo aprendido, que es hacer el ejercicio de comprensión lectora de un juego de rompecabezas de números, que es el Sudoku, y de la Ya, receta. es que no había Señor, entendido. usted una vez nos avisó por WhatsApp que hicimos una videollamada para que nos explicara las dudas que teníamos con la guía. Sí, señora. Y Jessie. realizamos lo que era la parte del libro. Ajá. Entonces, algunos estudiantes participamos en ese encuentro y allí realizamos el paso a paso, leímos el Sudoku y leímos la receta y luego desarrollamos las preguntas. Entonces, algunos ya la hicieron y tienen simplemente que subirla. Y bueno, la idea es que ustedes ya realicen esa lectura, es muy sencilla. Y las preguntas también, solamente tienen que leer como en todo con cuidado, al detalle y comprender lo que están leyendo y hacen un excelente ejercicio de comprensión lectora. Entonces ya creo que abarcamos digamos en general abarcamos esta guía número 3, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor. La próxima semana vamos a realizar la actividad de realizar un texto instructivo. Sí, la próxima semana trataremos en la clase hacer ese ejercicio, ¿vale? Entonces quiero revisar acá si alguien llegó, yo no tengo en la lista porque ya tenemos que salir. Acevedo Joshua. Voy a decir las personas que no están, si no los nombres porque ustedes están acá, ¿vale? Acosta Chaira, Andrea Camargo, Dana Cardona y Isaid Contreras, Yuleidi Cortés, Yesid de la Hoz, María Alejandra Díaz, Maricris Díaz, María España, sí está, ¿no? María Camila España, sí está. ¿Sí? María Camila España, ¿no? María Camila España. Valerie Fernández, Presente, Melanie. sí. Valerie Fernández, aquí estás. Valerie Señor, si está Fernández. María Camila Fernanda. Sí está, ¿no? ¿Dónde estás? María Camila. Ah, no, Listo. señor. Está María Camila España, España. España, sí, España. Melanie García, Oscar Guerrero, Dixon Herrera, David Lasca, John Martínez, María Miranda, Sneider Niebles, José Olivera, Jaymar Ospino, Vladimir Paternostro, no está Vladimir, Marty Rodríguez, Taliana Rojas, Saray Silva, Juan Camilo Tordesilla, Valentina Tordesilla. Profe, Taliana Roja dijo presente en el chat. Ay, gracias, muchas gracias. Listo. Yexibe Uzcategui. No está, ¿no? Bueno, a quienes no nombré es porque ya están acá. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido. Que tengan un bonito día. De ello me falta mi señor, no me
Y a David Elías Saumé. A ver, Chao, señor.